Comenzar un viaje por los puentes más impresionantes del mundo es adentrarse en un universo donde la ingeniería se funde con la historia, el arte y la ambición humana de crear conexiones que perduren más allá de sus creadores. Algunos nacieron como soluciones meramente prácticas y terminaron convirtiéndose en símbolos. Otros surgieron de la audacia contemporánea por levantar estructuras que logran asombrar incluso a quienes piensan haberlo visto todo. Hoy en Mundo Sin Límites te presentamos una lista que atraviesa siglos, culturas y estilos totalmente diferentes, desde obras ancestrales que aún resisten el paso del tiempo hasta proyectos futuristas que parecen extraídos de otra era. Y mientras exploramos estos monumentos de la creatividad humana, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque este recorrido se vuelve aún más especial cuando sabemos quiénes nos acompañan en esta aventura. Empecemos. 13º lugar. Seven Mile Bridge, Estados Unidos. En los Cayos de Florida se extiende el Seven Mile Bridge, uno de los puentes más emblemáticos de Estados Unidos. Con más de 10 kilómetros sobre aguas turquesa, su diseño recto y minimalista crea la sensación de avanzar suspendido en medio del océano. Fue construido en los años 80 para reemplazar al viaducto ferroviario original, cuya estructura aún permanece al lado como paseo peatonal y recuerdo histórico. El puente actual está preparado para condiciones extremas, huracanes, oleajes fuertes y vientos que podrían comprometer cualquier infraestructura común. Por eso utiliza hormigón reforzado y columnas profundas diseñadas específicamente para resistir el clima cambiante de la región. Esa combinación de ingeniería moderna, historia visible y un entorno natural que parece infinito convierte al Seven Mile Bridge en un lugar que no solo conecta islas, sino que también se ha vuelto un símbolo del paisaje costero de Florida. 12º lugar. Puente Nampu, China. En Shanghái nos encontramos con uno de los puentes más reconocibles del mundo, el Puente Nampu, famoso por su rampa en espiral que parece un enorme remolino de concreto visto desde el aire. Inaugurado en 1991, fue una de las primeras grandes infraestructuras modernas construidas tras la apertura económica de China y su objetivo era unir de manera eficiente a ambos lados del río Huangpu sin saturar el centro urbano. La icónica espiral no es solo un efecto visual llamativo, fue diseñada para permitir que los vehículos asciendan suavemente hasta la plataforma principal sin ocupar demasiado espacio en una zona densamente poblada. Además, su estructura atirantada, sostenida por un pilar de más de 150 metros, simboliza el rápido crecimiento industrial y arquitectónico de la ciudad. De noche, las luces del puente y el tráfico continuo crean un patrón circular hipnótico que lo ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de Shanghái. El Nampu demuestra cómo una solución práctica puede transformarse en un hito urbano admirado en todo el mundo. 11º lugar. Pont du Gard, Francia. Viajamos al sur de Francia para encontrarnos con una de las obras antiguas más extraordinarias que siguen en pie, el Pont du Gard. Construido en el siglo I, formaba parte de un sistema de acueductos de más de 50 kilómetros que llevaba agua a la ciudad de Nemausus, la actual Nimes. Lo más sorprendente es que no utilizaba mortero. Cada bloque de piedra, algunos de varias toneladas, fue colocado con una precisión que aún desconcierta. El canal superior, por donde circulaba el agua, tenía una pendiente total de apenas 34 centímetros en todo el recorrido. Esa exactitud permitía que el flujo avanzara suavemente durante kilómetros sin necesidad de maquinaria. Hoy su silueta de 3 niveles sobre el río Gardón sigue transmitiendo la grandeza de la ingeniería romana. Es una estructura tan sólida que si alguien dijera que aún puede usarse, sería fácil creerlo. 10º lugar. Puente de las Cadenas, Hungría. De Francia pasamos a Budapest, donde el Puente de las Cadenas, Szentgyalchid, se convirtió en el símbolo por excelencia de la unión entre Buda y Pest. Inaugurado en 1849, fue el primer puente permanente sobre el Danubio y su construcción cambió para siempre la vida de la ciudad. El diseño, obra del ingeniero británico William Tierney Clark, fue considerado uno de los mayores logros técnicos del siglo XIX, enormes cadenas de hierro, torres de piedra y una estética imponente que todavía domina el paisaje urbano. Una de sus curiosidades más conocidas es que durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas lo destruyeron antes de retirarse. Lo que vemos hoy es una reconstrucción inaugurada justo 100 años después, en 1949. Aunque renovado, conserva sus elementos más característicos, incluidos los famosos leones que custodian cada extremo. De noche, reflejado en el Danubio, sigue siendo una de las postales más elegantes de Europa. 9º lugar. Ponte Vecchio, Italia. De Budapest viajamos a Florencia, donde el Ponte Vecchio ofrece una escena que parece detenida en el tiempo. Mencionado por primera vez en el año 996,
Sobrevivió incendios, inundaciones y reconstrucciones hasta convertirse en lo que es hoy, un puente habitado lleno de pequeñas tiendas que le dan su identidad única. En sus inicios, estos locales estaban ocupados por carniceros que arrojaban desechos directamente al río Arno. En el siglo XVI, el duque Fernando I de Medici ordenó reemplazarlos por joyeros para mejorar el prestigio del puente, creando una tradición que continúa hasta hoy. Otra curiosidad es que fue el único puente de Florencia que los nazis no destruyeron durante la guerra. Se dice que Hitler pidió preservarlo por su valor histórico. El resultado es uno de los rincones más pintorescos de Italia, un puente donde la vida, la historia y el arte conviven literalmente sobre cada arco. Octavo lugar, New River Gorge Bridge, Estados Unidos. Nos movemos ahora a Virginia Occidental, donde el New River Gorge Bridge se ha convertido en un verdadero ícono de la ingeniería estadounidense. Inaugurado en 1977, este enorme arco de acero permitió reducir un trayecto que antes requería casi una hora a solo un par de minutos al unir dos puntos que quedaban separados por un valle profundo y difícil de atravesar. Con más de 260 metros de altura, es uno de los puentes más altos del país y ofrece vistas espectaculares del río New River y de los bosques que lo rodean. Cada año es escenario del famoso Bridge Day, un evento en el que miles de visitantes observan saltos base y actividades extremas desde su estructura, algo que lo ha vuelto muy conocido incluso fuera del mundo de la ingeniería. Su combinación de tamaño, funcionalidad y relación con el entorno natural lo convierten en una obra que define por completo la región y que demuestra cómo un puente puede transformar la vida local sin perder su carácter monumental. Séptimo lugar, Puente Seri Baguazhang, Malasia. De los inviernos intensos pasamos a una obra que parece salida del futuro, el Puente Seri Baguazhang en Putrajaya. Este puente atirantado destaca por su diseño asimétrico, similar a una vela tensada que se eleva sobre el agua. Es uno de los símbolos principales de la ciudad, planificada desde cero para ser un centro administrativo moderno. De noche, el puente se ilumina con una paleta de luces cambiantes que lo convierten en un atractivo permanente para fotografías y grabaciones. Su conjunto de cables inclinados y un mástil de más de 70 metros produce una sensación de ligereza, como si la estructura flotara. Un dato interesante es que su diseño buscaba equilibrar la sobriedad de los edificios gubernamentales que lo rodean. La idea era añadir un elemento visual más dinámico y terminó convirtiéndose en uno de los puentes más fotografiados del sudeste asiático. Sexto lugar, Puente Hålogaland, Noruega. Viajamos al norte de Europa, donde se encuentra el Puente Hålogaland, uno de los puentes colgantes más impactantes de Noruega. Ubicado cerca del Círculo Polar Ártico, destaca por su entorno espectacular, montañas nevadas, aguas profundas y en ciertas épocas del año auroras boreales que iluminan el cielo. Inaugurado en 2018, se extiende 1,5 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los puentes colgantes más largos del continente. Una curiosidad importante es que sus ingenieros buscaron reducir al mínimo el impacto visual sobre el paisaje. Por eso solo cuenta con dos torres principales diseñadas con líneas limpias que armonizan con el entorno. La construcción implicó enfrentar vientos fuertes, temperaturas bajo cero y un terreno exigente, pero aún así se completó antes del tiempo proyectado. Hoy quienes lo cruzan pueden contemplar un escenario donde ingeniería moderna y naturaleza extrema conviven en perfecta armonía, haciendo del Hålogaland uno de los puentes más memorables de Escandinavia. Quinto lugar, Puente Vasco da Gama, Portugal. Entramos ahora a Lisboa para encontrarnos con uno de los puentes más extensos de Europa, el Vasco da Gama. Con más de 12 kilómetros de longitud, atraviesa el estuario del río Tajo con una elegancia que contrasta con su escala masiva. Fue inaugurado en 1998, coincidiendo con la Exposición Universal celebrada en la capital portuguesa, y su construcción fue un desafío monumental debido a los suelos blandos del estuario. Uno de los datos más llamativos es que el puente fue diseñado para resistir terremotos de gran magnitud, un requisito importante dado el historial sísmico de la región. Además, sus pilares se hunden decenas de metros en el subsuelo para garantizar estabilidad. Hoy el Vasco da Gama no solo es una obra maestra de ingeniería, sino también uno de los lugares favoritos para captar amaneceres, cuando la luz transforma sus líneas rectas y lo hace parecer infinito. Cuarto lugar, Rakotsbrücke, Alemania. Cambiamos de escenario y entramos en uno de los puentes más curiosos y casi mágicos del mundo, el Rakotsbrücke, ubicado en el Parque Kromlau, Alemania. A diferencia del resto de la lista, no es un puente funcional. Fue construido en el siglo XIX como elemento decorativo, pero se volvió famoso por su forma perfecta. Cuando el agua del lago está calmada, el arco crea un círculo completo con su reflejo,
lo que hizo que se popularizara como el Puente del Diablo. Una de las curiosidades más interesantes es que este tipo de puente se asocia en el folclore europeo con desafíos sobrenaturales. Se decía que su construcción requería la ayuda de fuerzas no humanas debido a la precisión del arco. Aunque está prohibido cruzarlo para preservar su estructura, es uno de los lugares más fotografiados del país y un ejemplo perfecto de cómo una obra pequeña puede lograr un impacto visual enorme gracias a un diseño ingenioso. Tercer lugar, Acueducto de Belluvemeer, Países Bajos. Volvemos a la ingeniería moderna con una obra que parece invertida, el Acueducto de Belluvemeer, donde no son los autos que pasan por encima del agua, sino el agua la que pasa por encima de los autos. Ubicado en la región central de los Países Bajos, este acueducto inaugurado en 2002 permite que pequeños barcos naveguen sobre un tramo de carretera sin detenerse. El diseño es sorprendentemente compacto, apenas 25 metros de largo, pero construido con la precisión necesaria para mantener cientos de toneladas de agua retenidas a pocos metros sobre los vehículos. La clave está en los muros de contención y en un sistema de impermeabilización extremadamente resistente. Un detalle curioso es que aunque muchos visitantes creen que se trata de una obra extremadamente compleja, su mantenimiento y funcionamiento son más simples que los de un puente elevadizo tradicional, lo que demuestra la capacidad holandesa para resolver problemas hidráulicos con creatividad. Segundo lugar, Fort Bridge, Escocia. El Fort Bridge es uno de los grandes símbolos de la ingeniería victoriana. Inaugurado en 1890, este enorme puente ferroviario cruza el estuario del río Fort con un diseño en cantilever que sigue impresionando más de un siglo después. Su estructura, formada por unas 53.000 toneladas de acero y millones de remaches colocados a mano, marcó un antes y un después en la construcción de grandes puentes metálicos. Durante décadas fue el puente más largo de su tipo y todavía destaca por su silueta roja, un color que se volvió parte esencial de su identidad. La antigua idea de que nunca terminaba de pintarse refleja perfectamente su escala gigantesca. A pesar de su edad, continúa en servicio diario, permitiendo el paso de trenes que recorren un tramo considerado una obra maestra de su tiempo. El Fort Bridge demuestra que la ingeniería puede ser funcional y monumental a la vez. Su presencia imponente y su historia lo mantienen como uno de los puentes más admirados del mundo. Primer lugar, Resund, Dinamarca y Suecia. Y llegamos al final con uno de los puentes más emblemáticos de Europa, el Resund. Esta colosal estructura conecta Copenhague con la ciudad sueca de Malmö, pero lo hace de una forma tan única que parece sacada de una película de ciencia ficción. El Resund comienza como un puente de 8 kilómetros que se interna mar adentro, pero luego desaparece en una isla artificial llamada Peverholm, donde la carretera se hunde y continúa como un túnel submarino. Esta combinación de puente y túnel fue diseñada para no interferir con el tráfico aéreo del aeropuerto de Copenhague y para permitir un pasaje marítimo libre. Peverholm, además, se convirtió sin querer en un experimento natural. Casi no se intervino su ecosistema y hoy es un refugio lleno de aves, plantas y especies que colonizaron la isla por su cuenta. El Resund no solo une países, une dos formas de ingeniería en una sola obra. Su estética, su escala y su diseño mixto lo han convertido en un símbolo del norte de Europa y en uno de los puentes más reconocibles del mundo. Y así concluimos este recorrido por algunos de los puentes más fascinantes que existen, desde estructuras históricas que cuentan siglos de tradición hasta maravillas contemporáneas que empujan los límites de la ingeniería. Cada uno demuestra cómo la creatividad humana transforma obstáculos naturales en conexiones duraderas. Si disfrutaste este viaje, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal Mundo Sin Límites y activar la campanita para seguir explorando más lugares increíbles del planeta. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y cuál de estos puentes te sorprendió más. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo video.